He hablado ahora de los castigados corporales y de los que los ejecutaban, porque no tuve una idea exacta de estas cosas hasta que ingresé en el hospital. Lo que sabía era solo de oídas. En nuestra sala estaban recluidos todos los condenados de los batallones que habían de recibir los Spitzruten. Había también algunos pertenecientes a secciones militares de la guarnición y de los destacamentos que dependían de la misma. Durante los primeros días, yo no hacía más que observar lo que sucedía en mi derredor, con tanta más curiosidad cuanto que estas costumbres extrañas y aquellos presos apaleados, o a punto de serlo, me causaban una impresión terrible. Estaba conmovido, asustado, escuchando sus conversaciones o los relatos de los otros detenidos sobre este tema, me forjaba problemas que trataba luego de resolver. Quería conocer absolutamente todos los grados de las condenas y de las ejecuciones y los pareceres de los penados sobre el particular. Trataba de figurarme el estado psicológico de los castigados. Ya he dicho que era muy raro que un detenido conservase toda su sangre fría antes del momento fatal, aunque ya supiese por experiencia cuán terrible sería semejante castigo. El condenado experimentaba un miedo horrible, pero simplemente físico, un miedo inconsciente que atrofiaba todo otro sentimiento. Durante los varios años que permanecía en el penal, tuve ocasión de estudiar detenidamente a los condenados que solicitaban ser dados de baja en el hospital, a donde habían sido conducidos para que curasen sus espaldas destrozadas, con objeto de sufrir la segunda parte de su castigo. Esta interrupción del suplicio es casi siempre solicitada por el médico que asiste a las ejecuciones. Si el número de golpes que han de recibir es demasiado grande para que pueda ser suministrado impunemente de una sola vez al detenido, se divide en 2 o 3 secciones, según el parecer del médico que presencia la ejecución. Generalmente se suministran 500, 1000 o 1500 de una sola vez, pero si se trata de 2000 o 3000, se reparten en 2 o 3 veces. Los que tenían ya las espaldas curadas y debían recibir aún el resto de la pena estaban tétricos, melancólicos, taciturnos el día antes de su salida del hospital. Notábase en ellos un embobamiento muy visible que trataban de disimular con una despreocupación extremada. Estos no entablaban jamás conversación con ninguno y permanecían casi siempre silenciosos. Y cosa rara, los reclusos se abstenían sistemáticamente de dirigir la palabra a los que habían de ser castigados, y sobre todo no hacían ninguna alusión al castigo que habían de sufrir. Nada de consuelos ni de palabras superfluas. No se les hacía caso y esto era seguramente lo que preferían los condenados. Se contaba, no obstante, alguna excepción como por ejemplo Orlov, del que ya he hablado. Este se desesperaba porque su espalda tardaba en curarse y no veía llegar la hora de salir del hospital para acabar de una vez con el resto de su castigo de varas, ser incorporado a una expedición de penados y tener ocasión de fugarse durante el viaje. Era un viejo zorro, una naturaleza ardiente y apasionada, atento únicamente al objeto que se hubiera prefijado. En el momento de su llegada parecía contentísimo y en un estado de excitación anormal, aunque disimulaba sus impresiones. Antes de pasar bajo las varas había temido sucumbir a mitad del castigo. Había oído hablar de las medidas que a su respecto tomara la administración cuando estaba aún pendiente de las resueltas del proceso, y por lo tanto habíase preparado a morir. Mas apenas hubo recibido la mitad de los varazos a que había sido condenado, recobró todo su valor. Cuando llegó al hospital, yo no había visto aún llagas semejantes. No obstante, estaba radiante de júbilo. Ahora no dudaba ya de que sobreviviría al resto de la pena. Los horrores que le habían contado eran, a su juicio, pura invención, puesto que habían consentido en interrumpir el suplicio. Tras de su larga prisión preventiva comenzaba a soñar en el viaje, en la evasión, en la libertad, en los bosques, en los campos. Sin embargo, 2 días después de haber salido del hospital, volví a él para morir en el mismo lecho que había ocupado durante su primera permanencia. No pudo soportar la segunda mitad del castigo. Todos los penados sin excepción, aun los más pusilánimes, atormentados antes de la ejecución por el pensamiento del castigo que les esperaba, lo soportaban luego animosamente. Era raro que se oyesen gemidos la noche misma de la ejecución. Pregunté a varios de mis compañeros de cadena sobre la intensidad de este dolor, con objeto de determinarlo exactamente y saber con cuál sufrimiento se podía comparar. No era la curiosidad lo que me impulsaba a hacer estas preguntas, sino, lo repito, la conmoción y el espanto. Pero en vano interrogaba.
No pude obtener una respuesta satisfactoria. Todos me contestaban invariablemente: quema como el fuego. El primero a quien pregunté fue a Esquí, el cual me contestó: quema como el fuego, como el infierno. Parece que se tienen las espaldas en contacto con un horno encendido. Todos, absolutamente, decían lo mismo. Hice otro día una extraña observación, que tal vez no fue bien fundada, aunque la confirmara la opinión de los mismos penados, esto es, que es el de las varas el más terrible de los suplicios que se aplican en Rusia. A primera vista parece esto absurdo, imposible. Sin embargo, es de tener en cuenta que 500 varazos y aún 400 son suficientes para matar a un hombre. Más de 500, la muerte es casi segura. Un hombre de complexión ordinaria soporta 1000 azotes sin peligro. 2000 pueden acabar con un hombre de mediana fuerza, bien constituido. Todos los penados aseguran que las varas son peores que el látigo. Las varas queman más y hacen sufrir incomparablemente más, dicen ellos. Que torturan más es evidente, porque irritan y obran sobre el sistema nervioso, que sobreexcitan extraordinariamente. No sé si existen ya, no hace mucho tiempo eran numerosos, algunos de aquellos señores para quienes el apalear a una víctima constituía un placer inefable, un placer digno del Marqués de Sade y de la Brinvilliers. Creo que este placer estriba en una carencia absoluta de corazón y que esos señores deben gozar y sufrir al mismo tiempo. Existen personas que dejan tamañitos a los tigres en ferocidad y avidez de sangre. Los que han poseído este poder ilimitado sobre la carne, sobre la sangre y sobre el alma de sus semejantes, de sus hermanos, los que han ejercido este poder y están facultados para envilecerse a sí mismos con el envilecimiento supremo de otro ser, son incapaces de resistir a sus propios deseos y a su sed insaciable de sensaciones. La tiranía es una costumbre susceptible de desarrollo y a la larga se convierte en enfermedad incurable. Sostengo que el mejor hombre del mundo se puede endurecer y embrutecer hasta el extremo de no distinguirse en nada de una fiera. La sangre tiene el poder de embriagar y favorecer el desarrollo de la dureza del corazón y del desenfreno. El espíritu y la razón son entonces accesibles a los fenómenos más anormales, que parecen goces inefables. El hombre y el ciudadano desaparecen para siempre en el tirano, y entonces se hace imposible la vuelta de la dignidad humana, el arrepentimiento, la resurrección moral. Añádase que la posibilidad de ejercer semejante poder influye contagiosamente sobre la sociedad entera, porque es abayazadoramente seductor. La sociedad que mira estas cosas con indiferencia está ya inficionada hasta la médula. En una palabra, el derecho concedido a un hombre para infligir castigos corporales a un semejante suyo es una de las peores llagas de nuestra sociedad y el medio más seguro de extinguir el amor al prójimo. Este derecho contiene los gérmenes de una descomposición inevitable, inminente. La sociedad desprecia al verdugo de profesión, pero no al verdugo señor. Todo encargado de fábrica y todo capataz deben sentir un placer irritante al pensar que el obrero sujeto a sus órdenes depende de él, junto con toda su familia. Estoy seguro de que en una generación no se extirpa tan fácilmente lo que tiene de hereditario. El hombre no puede desprenderse de lo que lleva en la sangre, de lo que ha mamado del seno materno. Estas revoluciones son difíciles de realizar. No consiste todo en confesar la propia culpa y el pecado original. Esto es poco, demasiado poco. Es preciso arrancarlo, desarraigarlo, lo cual no es obra de un momento. He hablado del verdugo. Los instintos de un verdugo se encuentran, generalmente hablando, en todos nuestros contemporáneos, pero los instintos animales del hombre no se desarrollan uniformemente. Cuando estos sofocan todas las otras facultades, el hombre se convierte en un monstruo odioso. Existen dos clases de verdugos, los que son por espontánea voluntad y los que ejecutan por deber, por oficio. El verdugo espontáneo vale, en todos los conceptos, mucho menos que el verdugo pagado, que inspira una aversión profunda, una repugnancia invencible, un miedo irreflexivo, casi místico. ¿De dónde procede este horror casi supersticioso hacia el verdugo profesional, mientras se mira con indiferencia y compasión a los otros? El verdugo obligado es un recluso elegido para estas funciones. Hace su aprendizaje con un ejecutor veterano y queda adscrito a un penal determinado,
ocupando un departamento especial convenientemente vigilado. Un hombre no es una máquina, aunque azote a un semejante suyo en cumplimiento de su deber. Se enardece a veces y aprieta la mano bárbaramente por puro placer, sin que tenga motivos para odiar a su víctima. Anímale a obrar así únicamente la vanidad, el deseo insano de hacer alarde de su destreza. Trabaja enamorado de su arte y pone todo su amor propio en que la obra resulte irreprochable y admire a los inteligentes. Sabe perfectamente que es un réprobo, que infunde un terror supersticioso y es imposible que esta consideración no excite sus instintos bestiales. Hasta los niños saben que este hombre no tiene padre ni madre. Cosa extraña, todos los verdugos que he conocido eran hombres de mente desarrollada, inteligentes y dotados de un amor propio excesivo. El orgullo se desarrolla en ellos a consecuencia del desprecio que en todas partes se encuentran y tal vez se fortalece por la conciencia que tiene del terror que infunde y del poder que ejerce sobre los desventurados. El aparato teatral de que se revisten sus funciones públicas contribuye quizá a hacerles presuntuosos. He tenido ocasión de conocer y examinar de cerca a un ejecutor de estatura ordinaria. Era un hombre de 40 años, musculoso, delgado, de semblante simpático y abundante y rizada cabellera. Sus andares eran graves, acompasados, su porte elegante. Contestaba las preguntas que se le hacían con claridad y concisión y un no sé qué de condescendencia, como si valiese infinitamente más que yo. Los oficiales de guardia le dirigían la palabra con cierto respeto que no pasaba inadvertido al verdugo, el cual, precisamente por esto, mostrábase más ufano y altivo en presencia de sus superiores. Estoy seguro de que se consideraba muy por encima de sus interlocutores. Esto se leía en sus ojos. A veces en el verano, cuando el calor era excesivo, le enviaban a la ciudad para matar a los perros vagabundos que constituían un peligro para los habitantes, y era de ver la gravedad con que recorría las calles y el placer bestial con que llevaba a cabo su cometido. Vigilado de cerca por el soldado encargado de su custodia personal y espantando con su mirada a las mujeres y niños que osaban levantar los ojos a la cima de su grandeza. Los verdugos hacen una vida comodísima, poseen dinero, viajan como príncipes y tienen cuanto aguardiente pueden desear. Las propinas que reciben de los condenados civiles les producen una muy saneada renta. Ordinariamente se aceptan sus pretensiones, pues, de lo contrario, cargan la mano con crueldad inaudita, sin que valgan protestas, porque así no hacen otra cosa que ejercer un derecho inherente a su profesión. Ocurre a veces que exigen una suma considerable a un condenado pobrísimo, y entonces todos los parientes y amigos de éste se ponen en movimiento para reunirla, y ay de la víctima si no lo consiguen. Me refirieron 2 actos de barbarie. Afirmaban los penados que el verdugo puede matar a un hombre de un solo golpe. ¿Es posible?, pregunté yo, sorprendido. Y tanto, me respondieron. Era tan firme el tono de su voz que no dejaba lugar a dudas. El propio verdugo me aseguró después que era facilísimo. Me dijeron también que podía recorrer a estacazos las espaldas de un condenado sin causarle dolor y sin que quedasen huellas del castigo. Aun en los casos en que era recompensado con esplendidez para que no pegase con ensañamiento, el primer golpe lo descargaba con todas sus fuerzas, aunque los siguientes fuesen tan ligeros que apenas los sentía el condenado. No sé por qué obraba así. ¿Era para acostumbrar al paciente a los golpes sucesivos, que le parecerían caricias si los comparaba con el primero, o para hacerle comprender que no había gastado en balde su dinero? ¿Quería acaso demostrar la pujanza de su brazo o de su fuerza brutal por satisfacer únicamente su vanidad? De todas suertes, el verdugo está siempre excitado antes de la ejecución, tiene conciencia de su fuerza y de su poder. En aquel momento es un actor, el público le admira y tiembla. Es sin duda por esto por lo que dice a su víctima: «Cuidado, que te escocerá», palabras de ritual que preceden al primer golpe. Es difícil imaginarse hasta qué punto puede el hombre desnaturalizarse. Durante los primeros días de mi estancia en el hospital escuchaba atentamente los relatos de los enfermos que rompían la monotonía de los días pasados en el lecho. Cada mañana la visita colectiva de los médicos nos proporcionaba alguna distracción. Luego nos servían la comida.
Naturalmente, el comer era un asunto capital en nuestra vida monótona. Las raciones eran diferentes según la naturaleza de las enfermedades. A ciertos detenidos dábanles sopa de caldo, a otros de vegetales y a varios de sémola, que era la más codiciada. A los convalecientes servíanles cocido. Los escorbúticos eran los que mejor comían, pues les daban carne asada con cebollas, rabanillos y a veces aguardiente. El pan era, según las enfermedades, de harina o de maíz. La exactitud observada en la distribución de las raciones hacía reír a los enfermos. Algunos no probaban siquiera la que les correspondía y la cambiaban por la de otro compañero al que habían prohibido aquel género de alimentación. Los que estaban a dieta compraban su ración a algún escorbútico y otros se procuraban, por su dinero, desde luego, 2 o 3 raciones de carne, que vendían muy baratas, a 5 copeicas generalmente. Si en nuestra sala no había ninguno que tuviese carne para vender, enviaban a nuestro vigilante a comprarla a las enfermerías militares libres, como solíamos apellidarlas. El momento más pesado era el que seguía al de las comidas. Algunos dormían para pasar el tiempo, otros charlaban, discutían o referían cuentos en voz alta. Si no llevaban nuevos enfermos, el aburrimiento resultaba insoportable. La entrada de algún compañero nos distraía un tanto, sobre todo si no era conocido. Todos le examinaban atentamente y querían conocer su historia. Los más interesantes eran los enfermos que llegaban de tránsito, pues estos tenían siempre algo que contar. Claro está que no hablaban jamás de sus asuntos personales. Si el propio detenido no iniciaba la conversación, nadie le tiraba de la lengua. Limitábanse a preguntarle de dónde venía, con quiénes hacía el viaje, a dónde le conducían, etc. Animados por la relación de los recién llegados, los otros contaban a su vez lo que habían hecho u oído. Se hablaba especialmente de las expediciones de presos, del jefe de aquellas y de los ejecutores. Al atardecer conducían a los reclusos que habían sido vapuleados y su entrada era para nosotros, como ya he dicho, otro motivo de distracción. Cuando ninguna novedad rompía nuestro tedio, parecía que a los enfermos desesperaba hasta la vista de sus vecinos de cama y a menudo se producían pendencias. Lo que sobre todo divertía a mis camaradas era la presencia de algún demente, que era conducido a nuestra sala para someterle a observación. Sucedía a veces que los condenados a la flagelación fingíanse locos para sustraerse a la pena que les había sido impuesta, y llevados al hospital eran desenmascarados al punto o renunciaban espontáneamente a su estratagema. Hubo detenidos que 2 o 3 días antes cometieron 1000 extravagancias, fingiendo accesos furiosos y de pronto recobraron el juicio, mostráronse cuerdos, sensatísimos y pidieron con insistencia que les diesen de baja en el hospital. Ni los forzados ni los médicos les reprochaban su astucia ni les recordaban sus locuras. Les inscribían sin decir palabra, conducíanles en silencio al cuerpo de guardia y volvían al poco rato con las espaldas ensangrentadas y recobrada la razón. En cambio, la llegada de un alienado auténtico era una verdadera desventura para toda nuestra sala. Los que gritaban, bailaban y cantaban eran acogidos al principio con entusiasmo. «Esto sí que es divertido», decían contemplando al desgraciado que hacía muecas y contorsiones. Pero el espectáculo era demasiado penoso y triste. Jamás pude mirar a un demente con indiferencia y sangre fría. Durante 3 semanas tuvieron a uno en nuestra sala y no sabíamos ya dónde ocultarnos para librarnos de él, cuando llevaron otro alienado. Este me causó honda impresión. Durante el primer año, o para ser más exacto, durante los primeros meses de mi condena, iba a trabajar con una cuadrilla de estufistas a la fábrica de tejas y ladrillos situada a 2 verstas del penal. Trabajábamos en la reparación del horno de cocer los ladrillos y los demás objetos de barro. Una mañana Tski y B me presentaron al suboficial encargado de la vigilancia de la fábrica, un tal Ostrowski, polaco de origen, de 60 años de edad, por lo menos, de elevada estatura, flaco y de aspecto imponente. Hacía largos años que servía en la Siberia, y aunque procediese de la clase baja del pueblo, había sido un campeón de la insurrección de 1830. Tski y B le apreciaban y respetaban mucho. Era asiduo lector de la Biblia. Le hablé. Su conversación era amable y sensata, y contaba con amenidad extraordinaria los episodios de su vida.
No le volví a ver en 2 años, pero supe que le habían formado expediente y cuando menos lo esperaba le condujeron a nuestra sala. Se había vuelto loco. Entró mayando y riendo estrepitosamente y se puso a bailar con movimientos indecentes que recordaban la danza llamada Kamarinskaya. Los enfermos estaban entusiasmados, pero yo me sentía oprimido por la tristeza. 3 días después no sabíamos qué hacer. Ostrovsky armaba continuas pendencias, se pegaba a sí mismo, gemía y cantaba aún en el corazón de la noche, y sus extravagancias nos producían lástima y repugnancia. Sus accesos furiosos eran frecuentes. Le pusieron la camisa de fuerza, pero nuestra situación no mejoró, pues continuó gritando a voz en cuello, día y noche. Al cabo de 3 semanas, todos los enfermos pidieron unánimemente al médico en jefe que le trasladasen a otra sala. Así se hizo, pero 2 días después, accediendo a las súplicas de los enfermos de la sala a que había sido trasladado, el médico le hizo volver a la nuestra. Y como había 2 enfermos a la vez y ambos furiosos, no hacían más que pasar constantemente de una sala a otra de las destinadas a los reclusos. Me acuerdo también de otro demente originalísimo. Era un condenado de aspecto imponente, robusto, vigoroso. Contaba a la sazón unos 55 años, tenía los ojos pequeños, rojos y salientes y el rostro, tétrico y sombrío, desfigurado por las viruelas. Se sentó en la cama contigua a la mía. Era pacífico, no hablaba con nadie y reflexionaba incesantemente como si algún grave asunto le preocupase. Avanzaba la noche cuando de improviso se dirigió a mí y con aire misterioso, confidencial, me dijo que había sido condenado a recibir 1000 varazos, pero que nada tenía que temer porque la hija del coronel G intercedía en su favor. Le miré sorprendido y traté de hacerle comprender que en semejantes casos la hija de un coronel nada podía hacer en pro ni en contra. Aún no había adivinado yo quién era aquel individuo, pues ignoraba que habíanle llevado al hospital no por enfermedad física, sino por loco. Le pregunté de qué padecía y me contestó que no existía en el mundo quien gozase de salud tan inmejorable como la suya, añadiendo que la hija del coronel se había enamorado locamente de él. La joven, según decía, pasó 2 semanas antes en carruaje por delante de la reja a que estaba asomado, y verlo y prendarse de él fue una misma cosa. Desde entonces había ido al cuerpo de guardia 3 veces con el objeto exclusivo de contemplar de cerca a su galán. La primera fue acompañando a su padre, so pretexto de ver a su hermano, oficial de servicio a la sazón. La segunda, acompañando a su madre para distribuir limosnas a los presos, y al pasar junto a él le confesó su amor, asegurándole que obtendría su libertad. El desdichado estaba persuadido de que le perdonarían la pena a que había sido condenado y hablaba con la mayor tranquilidad y firmeza de la pasión que había inspirado a la señorita. Esta invención novelesca, el amor de una muchacha bien educada por un hombre cincuentón, horrorosamente feo y por añadidura presidiario, demostraba a las claras que el temor al castigo que le esperaba era lo que había hecho perder el juicio a aquel hombre excesivamente miedoso. Indudablemente vio algo mientras estaba asomado a la ventanilla de su calabozo y la locura que el miedo cada vez mayor hacía germinar en su mente dio forma humana al objeto que viera. Yo le escuché silencioso, y cuando hubo terminado conté su historia a mis compañeros, pero cuando éstos le interrogaron con curiosidad, el infeliz calló obstinadamente. A la mañana siguiente le examinó el doctor y como no hallase en él síntomas de enfermedad, ordenó que saliese del hospital. Cuando el buen médico se dio cuenta de su error, esto es, cuando supo que había sido conducido allí no por enfermedad del cuerpo, sino por desequilibrio mental, era ya demasiado tarde para evitar el cumplimiento de la pena. Culpa fue de la administración que no se tomó la molestia de advertir oportunamente las razones en que se fundaba para recluirlo en el hospital. Esta negligencia imperdonable fue causa de que 2 días después el pobre demente corriera a la calle Verde. Parecía asombrado de que osasen infligirle tal castigo, pues hasta el último momento creyó que sería indultado, merced a la influencia de la señorita que creía perdidamente enamorada de él. Cuando se vio delante del batallón formado para ejecutar la sentencia, prorrumpió en gritos pidiendo socorro e invocando a su protectora. Como en nuestra sala no había camas disponibles, le condujeron a la enfermería,
donde permaneció 8 días sin despegar los labios, absorto y triste, y cuando tuvo curadas las espaldas, se lo llevaron no sé a dónde. No he vuelto a saber de aquel desventurado. Por lo que se refiere a los remedios y al tratamiento médico, los que solo estaban ligeramente indispuestos no tomaban ninguna clase de medicinas ni observaban las prescripciones facultativas. Pero en general, los enfermos obedecían escrupulosamente al médico, aunque preferían los remedios externos, vejigatorios, sanguijuelas, cataplasmas, etc. Estos remedios únicos en que el pueblo ignorante tiene fe eran los que más se aplicaban en nuestro hospital. Observé un hecho bastante curioso. Algunos individuos que soportaban sin exhalar un gemido los horribles dolores que les producían los castigos corporales de varas o de látigo, hacían muecas espantosas y gritaban desesperados, sollozando cuando les aplicaban una ventosa. Las ventosas de nuestro hospital eran especiales, como el aparato con que se practican las incisiones instantáneas en la piel estaba algo estropeado, era preciso recurrir a la lanceta. Para una ventosa es preciso hacer 12 incisiones que no resultan, empero, dolorosas cuando se emplea el aparato a propósito, porque las hace instantáneamente, pero la lanceta corta con lentitud y el paciente sufre de un modo atroz. Si las ventosas son 10, las punzaduras ascienden al respetable número de 120 y la operación resulta dolorosísima, lo he experimentado yo mismo, pero el dolor no es tan agudo que impida contener los quejidos. Era ridículo ver a aquellos individuos fuertes y robustos chillar como mujerzuelas y retorcerse desesperadamente. Hubiérase podido compararles con los que son resueltos y tranquilos cuando se trata de asuntos importantes, pero que, en casa, se ponen furiosos por una nonada, porque no les sirvan la comida a la hora de costumbre. Entonces se enfurecen, blasfeman, todo lo encuentran mal, les irrita y les ofende. Semejantes caracteres son comunes en el pueblo bajo y eran numerosas en el penal, a causa de la cohabitación forzada. A veces los detenidos se burlaban y aún insultaban a estos delicados que cesaban el punto en sus quejas como si solo hubieran esperado aquellos insultos para callar. Ustiantsev no podía tolerarlos y enseguida llamaba al orden al escandaloso. Verdad es que recriminaba también a los insultadores. Era esto una necesidad engendrada por su enfermedad y aún por su estupidez. Nos miraba primero fijamente y comenzaba enseguida una tremenda filípica, como si fuese el llamado a guardar el orden y vigilar por la moralidad de todos. No puede pasarse sin meter la nariz en todas partes, decían riendo los reclusos, porque le tenían lástima y evitaban cuestiones con él. ¿Has charlado ya bastante? 3 carros no bastarían para cargar todo lo que has dicho. No hay razón para gritar tanto por un puntazo de lanceta. Calla, hombre, que te vas a desgañitar. ¿Por qué se quejará de esa manera? Vaya un hombre. Y cuenta, añadió otro, que las ventosas no valen la pena. Yo las he probado y les aseguro que lo único fastidioso en el mundo es que le tiren a uno de las orejas. ¿Te han tirado a ti? Claro está. Ahora se comprende que las tengas como esportillas. En efecto, el forzado a quien fue dirigida la pregunta, Shapkin, tenía unos apéndices auriculares enormes. Antiguo vagabundo, joven aún, inteligente y pacífico, hablaba siempre jocosamente, aunque disfrazando sus burlas con cierto aire de seriedad. ¿Cómo podía yo sospechar que te habían tirado de las orejas, cabeza de chordito? Proseguía Ustiantsev, dirigiéndose indignado a Shapkin. Pero éste no le hacía caso. Vamos, cuenta, añadía otro. ¿Quién fue el que te hizo esa caricia? ¿Qué caricia ni qué 8 cuartos? Exclamaba Shapkin, con cómica indignación. Los jefes de policía no tienen nada de cariño, y a fe que no era manco el que de poco me dejó desorejado. Pues bien, escuchen ustedes, que es buena. Habíamos llegado acá, Efim, otro vagabundo que no tenía apellido, y yo. Por el camino nos refosilamos de lo lindo en una aldea llamada Tolmina. Llegamos a la ciudad y enseguida tanteamos el terreno para ver si podíamos dar un buen golpe y salir de Naja a escape. Ya saben ustedes que a campo abierto es uno libre como el aire, pero no así en las ciudades. Entramos a la primera taberna que vimos y nos sorprendió encontrarnos con un hombrón que daba miedo, de mala catadura y vestido pobremente al uso tudesco, el cual se acercó a nosotros y tras 4 vulgaridades nos espetó esta pregunta.
¿Llevan ustedes pasaportes? No, le contestamos. Caramba, ni yo tampoco, repuso contrariado. Lo peor del caso es que me acompañan 2 amigos que están al servicio del general Cucú. Hasta ahora hemos ido tirando más que pasablemente, pero la plata comienza a escasear. No obstante, puedo ofrecerles aún 1 litro de aguardiente si lo quieren ustedes partir conmigo. Con 1000 amores, nos apresuramos a responder. Beberemos todo lo que usted quiera. Entonces ellos nos indicaron el sitio donde se podía dar el golpe. Se trataba de una casacita en un extremo de la ciudad, residencia de un opulento burgués, de donde no saldríamos seguramente con las manos vacías, y decidimos realizar la operación aquella misma noche. Pero mientras discutíamos el procedimiento, cayeron sobre nosotros los sabuesos de la policía. Nos llevan a la delegación y el propio jefe dice que se encarga del atestado, y por consiguiente del interrogatorio. Era un hombre alto, corpulento y de enormes bigotes. Además de nosotros 5 había otros 3 vagabundos en su despacho. Ya saben ustedes, camaradas, que nada hay tan divertido como el interrogatorio de un vagabundo, pues al punto pierde la memoria y ni aun dándole martillazos en la cabeza se la harían recobrar. Cuando cierra el pico no hay quien le haga hablar. El jefe de policía encendió su pipa, apuró una taza de té y dirigiéndose a mí comenzó a preguntarme: ¿Quién eres tú? Yo contesté como suelen responder todos mis compañeros: aseguro a vuestra alta nobleza que no lo sé. ¿Ah, sí? Bueno, espera, que luego ajustaremos cuentas, pues tu hocico no me es desconocido. ¿Y tú quién eres?, pregunta a otro. Hijo del país, nobleza. ¿Te llamas hijo del país? Sí, nobleza. Está bien, quedamos en que eres hijo de todo el país. ¿Y tú?, añade, dirigiéndose a otro detenido. Soy lo mismo que este, alta nobleza. Bien, pero ¿cómo te llamas? Como él. ¿Quién te ha puesto ese nombre, bribón? Personas de bien, señor. Vuestra alta nobleza sabe que no falta en este mundo esta clase de gente. ¿Quiénes son esas personas de bien? Lo sabía, pero se me ha olvidado. Perdone, vuestra alta nobleza, no es culpa mía. ¿Pero has olvidado a toda esa gente honrada? Por completo, nobleza. Sin embargo, tendrás familia, hermanos, padres, alguien, en fin, de quien puedas acordarte. Posible es que los haya tenido, pero no me acuerdo de nadie, lo aseguro a vuestra alta nobleza. ¿Dónde has vivido hasta ahora? ¿En el bosque? ¿Siempre en el bosque? Siempre en el bosque. ¿También en el invierno? No sé lo que es eso. Eres un pillo de 7 suelas. ¿Y tú, cómo te llamas? Prosigue encarándose con otro detenido. Toparofi, nobleza. ¿Y tú? Aguza, nobleza. ¿Y tú? Afila, nobleza. ¿Y tampoco se acuerdan de nada? De nada absolutamente. Llévenlos a todos a la cárcel, añade el jefe de policía dirigiéndose a sus agentes. Más tarde veré lo que se ha de hacer. Tú, desmemoriado, me dice, siéntate ahí delante de la mesa. Le miro con aire embobado, veo papel, pluma y tintero y vacilo diciéndome: ¿qué me querrá este tío? Siéntate, repite, toma la pluma y escribe. Y esto diciendo, me dio tal tirón de las orejas que le miré como el diablo puede mirar a un cura echando bendiciones. Seguro que se las había llevado entre los dedos. No sé escribir, nobleza. Escribe, te digo. Tenga compasión de mí, alta nobleza. Escribe o te desnuco. Y esta vez no se contenta con tirarme de las orejas, sino que me las retuerce despiadadamente. Les aseguro, camaradas, que hubiera preferido recibir 500 azotes. ¡Oh, qué dolor más horrible! Escribe, escribe, seguía diciendo el maldito policía. ¿Se había vuelto loco? No, escuchen la razón de su insistencia. Pocos días antes, un empleado había dado un golpe en Tobolsk, apoderándose de cuanto contenían las cajas de las oficinas y tomando al punto las de Villadiego con el importe de su operación. El dichoso empleado tenía también unas orejas respetables y sus señas personales convenían malhadadamente con las mías, y de aquí que el jefe de policía quisiera averiguar a toda costa si sabía yo escribir. Era un viejo zorro el tal policía. Y dime, ¿te dolían los tirones? No me lo recuerden siquiera, resonó una carcajada unánime. ¿Y escribiste? ¿Qué había de escribir? Dejé correr la pluma por el papel haciendo garabatos hasta que el policía se cansó de retorcerme las orejas. Me propinó la docena de pescozones de rigor y me dejó ir a la cárcel. Pero tú sabes escribir, ¿verdad? Sí, pero se me olvida apenas veo la pluma en la mesa de un jefe de policía.
Gracias a estas conversaciones se pasaban menos aburridas las horas en el penal. Dios mío, qué fastidio. Los días eran inacabables, sofocantes, horriblemente monótonos, si a lo menos hubiese tenido un libro. Sin embargo, entraba con frecuencia al hospital, sobre todo al principio de mi condena, ora porque estaba realmente enfermo, ora para descansar, o bien para salir por unos días del penal, donde la vida resultaba aún más penosa, especialmente desde el punto de vista moral. En el presidio encontrábanse siempre las mismas envidias, la misma hostilidad pendenciera, las mismas burlas, las mismas provocaciones y las mismas caras amenazadoras que denunciaban el odio que inspirábamos aquellos desalmados, los que pertenecíamos a una clase social más elevada que la de ellos. En el hospital a lo menos vivíamos como iguales, éramos camaradas. El momento más triste del día era el del anochecer. Nos acostábamos muy temprano. En el fondo de la sala se percibía una vieja estufa como un punto brillante. El resto del departamento permanecía envuelto en una oscuridad casi completa. El aire infecto, sofocante. Algunos enfermos no podían conciliar el sueño y se pasaban horas enteras incorporados en la cama y la cabeza apoyada absortos en sus pensamientos. Yo les miraba tratando de adivinar en qué pensaban para matar el tiempo y también poníanme a fantasear soñando con el pasado que se ofrecía prepotentemente a mi imaginación. Recuerdo pormenores que en cualquier otro tiempo hubiera olvidado y no me habrían causado una impresión tan honda como entonces. Soñaba también con el porvenir. ¿Cuándo saldría del penal? ¿Qué sería entonces de mí? ¿Volvería a mi país natal? Pensaba y sentía renacer en mi alma la esperanza. Me ponía luego a contar, 1, 2, 3, 4, etc., confiando en que así me dormiría, pero llegaba a veces hasta 3000 sin conseguirlo. De vez en cuando oía que Ustiantsev tosía, con voz de tísico, gemía luego y balbuceaba, «Dios mío, he pecado». Qué espantoso era escuchar aquella voz enferma, débil y entrecortada en medio del silencio absoluto que reinaba en la sala. En un rincón conversaban algunos enfermos que tampoco podían conciliar el sueño. Uno de ellos contaba su pasado, hablaba de cosas lejanas y desvanecidas, de su vida de latrocinios, de sus hijos, de su mujer, de sus antiguas costumbres. Se oía una vez que otra un susurro ligero como de agua que cayera en un recipiente allá lejos, en el fondo de la sala. Recuerdo que en una de esas interminables noches de invierno oí un relato que al principio me pareció un sueño contado bajo la angustia de una fuerte pesadilla, soñada en un momento de perturbación febril, de delirio.